primer lloc, vull agrair al Govern de les Illes Balears i als organitzadors d'aquesta jornada l'oportunitat que ens donen de ser avui aquí i poder compartir amb tots vostès el parer que des de la Federació Hotelera tenim i que estan defensant, que ja me l'han sentit dir segurament i que ja l'han vist reflectit en els mitjans de comunicació, però que crec que en un foro com aquest també era important que estigués. Dir que estic en nom de la CAEP, que és on varen decidir que fos la federació que estigués aquí avui presenta i que és per un plaer en compartir amb vostès tot això. En primer lugar, y faré la ponencia salvo que haya algún en castellano. En primer lugar, y tal como es el nombre de la ponencia, voy a intentar hablar de crecimiento, voy a intentar desmontar la idea de crecimiento y voy a intentar especialmente hablar de sostenibilidad, que creo que es el foro que nos corresponde, Todos estos conceptos los vamos a tratar en la tarde de hoy en un contexto de expansión internacional. Como creo que ya se ha abordado durante la mañana de hoy, el crecimiento que se espera en relación a las perspectivas de viajeros que se moverán desde sus casas hacia otros lugares para el año 2030 es de un crecimiento del 3,3% y que nos llevaría a contar con más de 1.800 millones de turistas en el mundo, que se estarían moviendo de un sitio a otro. A pesar de esta expansión, no deberíamos ignorar, lógicamente, que el turismo se encuentra en un proceso de transformación, tanto por lo que supone la diversificación de las motivaciones como en relación a la competencia entre destinos. Y quizás suene raro en el momento comercial en el que estamos, pero cada vez aparecen nuevos destinos y con nuevas potencialidades. Esta complejidad o esta transformación en la que estamos, lo que nos incorpora es muchísima más complejidad al proceso, una complejidad que nos lleva a tener que afrontar una transformación sectorial en la que nos lleva a tener que desarrollar nuevas actividades, nuevos procesos, nuevas líneas de productos y nuevas líneas de servicios, que es un tema que desde Baleares, y gracias a la inversión que los empresarios se están haciendo y al apoyo de la Administración pública, se está consiguiendo en cierta manera ese reposicionamiento o abordando esa transformación, no sé si a la velocidad que correspondería, pero sí que al menos a alguna velocidad. En cualquier caso, nadie pone en duda la continuidad del turismo. Es muy difícil encontrar dentro de la literatura alguna teoría que vaya en contra de que el turismo es uno de los principales motores de crecimiento y de desarrollo de las economías. Sin embargo, en Baleares sí que nos lo estamos cuestionando. No sé si nos lo estamos cuestionando de una manera general, pero sí que es cierto que hemos llenado durante largo tiempo, de alguna manera, hojas como mínimos de periódicos, hablando de saturación, hablando de sostenibilidad, pero desde un punto de vista, al menos como nosotros creemos, no bien utilizada la palabra. En definitiva, sí que se ha venido de alguna forma cuestionando al turismo. Nosotros pensamos que, llegada a esa situación, lo que tenemos que hacer es valorar de forma muy rigurosa los riesgos y las oportunidades que tenemos para aprovechar ese crecimiento internacional del turismo que he comentado antes. Y nosotros, desde la FEN, y venimos insistiendo, y no es nuevo en nuestro discurso, en realizar una apuesta balear que profundice en la generación de valor turístico, una apuesta balear que fortalezca las interrelaciones del turismo con otros sectores y con otras actividades. Hace ya más de un año, cuando fui nombrada presidenta, en mi discurso que hablé de políticas turísticas de segunda generación, fue sobre lo que centré el discurso del día que me nombraban presidenta de la Federación Hotelera. Por lo tanto, llevamos mucho tiempo hablando de este tema, de cómo añadir valor, de cómo fortalecer los enlaces con otras actividades, en actividades industriales, actividades ligadas al medio ambiente, a la agricultura, a la tecnología y lo que, insisto, hemos denominado políticas turísticas de segunda generación. También hemos repetido incesantemente que esta valoración de riesgos y oportunidades no la podemos limitar a los términos cuantitativos.
No podemos limitarla a garantizar únicamente las actividades de producción de los bienes y servicios que necesitamos para los próximos años. Nos habrán oído decir muchísimas veces que no podemos seguir midiendo el éxito por el número de turistas que recibimos, como se viene haciendo habitualmente, no únicamente en Baleares, sino yo diría que en todo el territorio español. Sin embargo, venimos hablando de que tenemos que incorporar una perspectiva cualitativa, una perspectiva que mida la contribución del turismo al crecimiento, al empleo y, en definitiva, al bienestar, que es por lo que todos luchamos. Pero nosotros, y así lo trasladamos, pensamos que solo conseguiremos el garantizar esta contribución del turismo al crecimiento y al bienestar de los ciudadanos si aprovechamos lo que, como he comentado antes, este crecimiento internacional y lo transformamos en una contribución. La palabra aprovechar se tiene que cambiar por contribuir. Por tanto, tenemos que conseguir que ese aprovechamiento se convierta en una contribución. Para ello, tenemos que tener claro qué es crecimiento, qué significa crecimiento. El crecimiento económico lo medimos habitualmente de forma trimestral o anual a través del PIB, del Producto Interior Bruto. Sabemos en estos momentos que Baleares está creciendo a un ritmo aproximado del 4%. Se considera entonces que una economía crece cuando el PIB expresado en precios de mercado crece. Esto se llama crecimiento per cápita nominal y crece porque se produce un efecto sobre los precios. La siguiente pregunta que nos podíamos hacer en la tarde de hoy es si Baleares está creciendo. Y la respuesta sería sí. Durante los últimos 15 años, la renta per cápita en términos nominales ha crecido un 21,8%. Sin embargo, somos conscientes que tenemos un problema y creo que todos los que estamos aquí lo compartimos porque por eso se está realizando este debate. ¿Y dónde está el problema? Pues vamos a plantear una ecuación que vamos a repetir a lo largo de toda la ponencia y que vamos a ir viendo cómo evoluciona. ¿El crecimiento es necesario? La respuesta es sí. Nos preocupamos cuando no crecemos. Todo el mundo, cuando hay momentos de que no hay crecimiento, hay una preocupación. ¿Es posible? Acabamos de demostrar con la gráfica anterior que sí, que hemos venido creciendo en términos nominales a un 21,8%. Por lo tanto, en la práctica lo estamos alcanzando. Por tanto, es necesario, es posible, en la práctica lo alcanzamos y la ecuación óptima sería que apareciera también en la última casilla un no y, por tanto, que no tuviéramos un conflicto. Pero sí que estamos teniendo un conflicto que viene motivado básicamente por dos razones. La primera, por la presión ambiental asociada a este crecimiento económico. La segunda, por la erosión del bienestar, también asociada al mismo crecimiento. Este conflicto, desde nuestro punto de vista, nos obliga a una actuación inmediata, coordinada, permanente, orientada a eliminarlo. Una actuación que no podemos demorar, una actuación que no puede ser discontinua, una actuación que tiene que ser rigurosa y una actuación que debe hacerse con participación público-privada. Si no existiera el conflicto, probablemente ya me podría sentar y habríamos acabado la conferencia y daría paso al resto de ponentes y empezaríamos a hablar de otros temas. Pero como sí que existe el conflicto, voy a continuar un poco más. ¿Dónde está el conflicto? Seguramente, por lo que he enumerado, parte de este conflicto estamos todos pensando ahora mismo que es un conflicto ambiental y que, por tanto, la solución a la ecuación, para eliminar ese sí que hemos puesto al final y poner un no, deberíamos pasar por el crecimiento verde. ¿Qué es el crecimiento verde? El crecimiento verde no es más que el crecimiento económico a precios de mercado, pero con una mejora de la calidad ambiental. ¿Y existe crecimiento verde en las Islas Baleares? La respuesta es no y lo vamos a poner muy fácil para demostrarlo. La renta crece, pero para generar crecimiento estamos utilizando más metros cúbicos de agua por cada 1000 habitantes. La renta crece, pero para crecer estamos generando más residuos por habitante. La renta crece, pero para generarlo estamos emitiendo más CO2 a la atmósfera por habitante. La renta crece, pero para generarlo estamos consumiendo más energía y más productos petrolíferos por habitante. Y en todos estos cálculos, que están viendo los gráficos, no está considerada la población flotante. Por tanto, no estamos considerando al turismo, ya que estamos midiendo la capacidad del territorio a crecer y para ello, según indican, no hay que tenerlo en cuenta.
Si volvemos a la ecuación que les había planteado al inicio, ¿es necesario el crecimiento verde? La respuesta sería sí. ¿Es posible? La respuesta sería también sí. Existe evidencia en otros países donde hay un crecimiento económico y también hay un crecimiento que está desligado de la presión ambiental, por lo tanto se da una estrategia de win-win o de ganadores, ¿no? Ganan todos, que es cuando el sistema económico gana y cuando también gana el sistema ecológico. ¿Lo estamos alcanzando en Baleares? La respuesta es no. La actuación conjunta público-privada que les estaba comentando debe ir orientada a disminuir la contaminación ambiental, acústica, hídrica, atmosférica. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no sería suficiente apelar al crecimiento verde para eliminar el conflicto y para que aparezca un no en la última casilla, porque parte de este conflicto en el que estamos tiene un componente social muy importante. Y esto nos lleva a introducir otro tipo de crecimiento, pero siempre crecimiento, no dejo de decir crecimiento, que es el crecimiento genuino. ¿Y qué es el crecimiento genuino? Es el crecimiento económico y, por tanto, incremento de la renta per cápita, pero no a precios de mercado, como hemos planteado inicialmente, sino a precios constantes. Es la mejor aproximación al crecimiento desde nuestro punto de vista. ¿Y por qué pensamos que es la mejor aproximación al crecimiento? Porque el crecimiento económico a precios constantes es el crecimiento que deriva en bienestar, que es en lo que pensamos que todos deberíamos estar. ¿Existe en Baleares este crecimiento? La respuesta es no. Así como les he planteado antes que habíamos crecido en PIB medido en términos nominales un 21%, durante los últimos 15 años los bienes y servicios públicos y privados que los ciudadanos de estas islas pueden meter en su cesta teniendo más dinero han disminuido un 16,4%. En definitiva, nos estamos empobreciendo. Y esto no tiene que ver con el poder adquisitivo, lo digo porque probablemente ahora la mente nos haya empezado a crecer y no tiene que ver con subir los salarios, no tiene que ver con incrementar la productividad, porque si no incrementamos la productividad difícilmente vamos a poder subir los salarios. Volvamos a la ecuación que he planteado al principio. ¿Es necesario el crecimiento genuino? La respuesta es sí. ¿Es posible? Sí. De las 263 regiones europeas existentes, solo hay 4 que no lo han conseguido durante los años de la crisis, del 2000 al 2007. Entre esas 4 está Baleares, pero está claro que si hay 200 y pico que lo han conseguido, lo podemos conseguir. ¿Existe un conflicto con el crecimiento genuino? Por supuesto que existe un conflicto. No existe un conflicto, resolveríamos el conflicto que hemos venido manteniendo, lo que pasa que en la práctica no lo estamos consiguiendo, ¿vale? Con lo cual, el conflicto no lo tenemos en lo que estábamos planteando inicialmente, que iba ligado, como les dije, a dos temas, sino lo que tenemos es cómo poner en la práctica ese crecimiento. Tan importante como poner el énfasis en el conflicto ambiental, que es importantísimo, es también abrir el abanico a todo lo que se está poniendo de manifiesto, lo que he comentado de la interrelación con otras actividades para poder impulsar la competitividad global, que es la única solución que nosotros vemos a este conflicto. La solución, por tanto, está en nuestras manos. En un foro como este, donde hay representado personas de diferentes sectores, donde hay representantes de la administración pública, creo que es el foro más adecuado para plantearlo. La solución se basa en el crecimiento sostenible, pero entendiendo lo que es crecimiento sostenible, que, insisto, se ha venido utilizando muchísimo, especialmente durante los últimos meses, sin rigurosidad o como nosotros entendemos que se debería utilizar. Como ustedes saben, se habla más de decrecimiento, y lo he dicho bien, llenamos páginas de periódicos diciendo, incluso páginas del Boletín del Parlamento, hablando del decrecimiento. Y creo que es importante, antes de hablar de decrecimiento, hablar de qué entendemos por crecimiento sostenible. Y lo está en la pantalla, se lo voy a leer literalmente: es favorecer el uso sostenible de los recursos renovables y corregir las fuentes de vulnerabilidad que afectan a la cohesión social para asegurar el bienestar a medio y largo plazo. Esto es lo que desde la Federación Hotelera estamos promoviendo y estamos impulsando. Otros movimientos que hay que están hablando de decrecimiento en algunos sitios
no lo entendemos porque no sabemos qué significa, no sabemos si significa decrecimiento en producción, no sabemos si significa decrecimiento en el consumo, no sabemos si significa decrecimiento en el tiempo de trabajo y, por tanto, en el empleo, no sabemos si significa decrecimiento en el capital físico, en las infraestructuras, no sabemos si es un sumatorio de todos los decrecimientos, no sabemos exactamente de qué es de lo que estamos hablando. Y tampoco creo, y a lo mejor me corregirán, que se haya analizado el impacto que esto tendría sobre el bienestar, que cuando hablemos de decrecimiento tengamos con rigurosidad hecho un análisis. Estoy casi segura que esto no se ha hecho. ¿Qué proponemos, por tanto, desde la Federación Hotelera? Proponemos un uso más eficiente de los recursos, proponemos gestionar los recursos, proponemos sustituir parte de la presión ambiental por tecnología, proponemos consumo responsable, proponemos conciliar el tiempo de trabajo con el de ocio. Detrás del sumatorio de todas estas cosas, y que podría enumerar muchos más, está el bienestar. Y detrás del bienestar está el crecimiento genuino que les he comentado y que se alimenta, se nutre tanto del crecimiento verde como del crecimiento económico. ¿Y cómo se alcanza? Para nosotros solo hay una manera de alcanzarlo, que es sumando a la sostenibilidad la competitividad. No se puede aspirar a ser competitivo sin ser sostenible, pero la sostenibilidad, aun siendo necesaria, no es suficiente para alcanzar el crecimiento que genera el bienestar que deseamos. ¿Y esto qué quiere decir? Desde nuestro punto de vista, quiere decir que Baleares necesita una estrategia de competitividad global, y los que me han seguido en otras conferencias ya me lo habrán oído decir, que incida sobre las palancas de competitividad y sobre las palancas de sostenibilidad, que incremente la productividad, porque solo así generaremos mayor valor social. Las palancas de sostenibilidad deben ir ligadas al crecimiento de la productividad y, por tanto, se debe ser más eficiente en el uso de los recursos. No podemos conformarnos únicamente con una bajada de la presión ambiental. Desde nuestro punto de vista, la miopía de los que abogan por el decrecimiento es la misma de las que solo miden el éxito en términos de cantidad o en términos de llegadas de turista. Para nosotros solo hay una manera de medir el éxito, que es en términos de bienestar. Más entendemos que no es mejorar, pero también entendemos que menos tampoco es mejorar. Y muchas gracias, quedo a su disposición.